Reciban un cordial saludo a autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el día 107 del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi, evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en colaboración con el Grupo de Investigación CienciLab. El Grupo de Investigación CienciLab, junto con nuestro director, el Dr. Roberto Aguiar, queremos extender nuestros mejores deseos para este nuevo año, que Dios nos permita tener salud, compartir nuevos días con nuestra familia y amigos, que no falte el trabajo y las oportunidades de superación. Continuamos con mucha alegría las conferencias magistrales, gracias a la colaboración de los ponentes y también a la asistencia continua de ustedes, los participantes. Seguiremos en este nuevo año. Damos la bienvenida a nuestro conferencista, el doctor Pablo Caiza, y damos paso también al doctor Roberto Aguiar para dar algunas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Luego de los augurios, un feliz año para el 2023, quiero agradecer al doctor Pablo Caiza por haber aceptado dictar esta conferencia. Realmente, los que dictan estas conferencias, a más de tener una gran preparación académica, a más de tener un gran prestigio profesional, son amigos, son mis amigos. Y me pasó lo siguiente. La semana pasada estaba revisando a quién le toca dar la conferencia este lunes. Y me veo que no tengo conferencista para el lunes. Ya tenemos conferencistas hasta fin de mes, pero para el lunes no tenía conferencista. Entonces le escribí al doctor Caiza la semana pasada pidiéndole de favor que dicte una conferencia. Yo sé que él está todo el tiempo investigando, todo el tiempo estudiando, y además él viene de Illinois. Entonces tenemos una gran conferencia el día de hoy. Entonces aceptó dictar la conferencia. Y resulta que el día de ayer me escribió el conferencista que estaba programado para el día de hoy. No, Si me trastocaron los papeles, qué vergüenza, le dije a él, al conferencista, que por favor me disculpe, y queda la conferencia de él, queda para el mes de enero. Entonces, bueno, estas son cosas que pasan, y agradezco nuevamente muchísimo al doctor Pablo Caiza por haber aceptado esta conferencia. Muchas gracias, doctor Aguiar, por sus palabras. Damos la bienvenida a nuestro conferencista del día de hoy. Voy a leer un breve resumen de su hoja de vida. Pablo Enrique Caiza Sánchez obtuvo su PhD en Ingeniería Civil en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign en el año 2012. Allí fue primero becario Fulbright y luego asistente de investigación, siendo además asistente de docencia de varios cursos de estructuras. Previamente obtuvo su magíster en ciencias en estructuras en la Escuela Politécnica Nacional de Quito y fue mejor graduado de Ingeniería Civil en la Escuela Politécnica del Ejército ESPE. También realizó estudios de posgrado en Middle Tennessee State University en los Estados Unidos de Norteamérica y en una universidad en Alemania. Sus principales temas de investigación son comportamiento no lineal de estructuras, monitoreo estructural, interacción suelo-estructura, considerando efectos tales como la licuefacción y la radiación de energía a través del suelo. Estimado doctor Pablo Caiza, otorgamos la palabra para su conferencia. muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Ya, correcto. Voy a parar mi video para tener una mayor ancho de banda de información. Muy bien, entonces mi tema es pórticos regulares, intermedios y especiales. Este es un tema que aparece normalmente en las normas, en el ASCE 7, en el ACI, y uno trata de encontrar una forma de utilizar esta información. Pórticos regulares, intermedios y especiales. Entonces, en la tabla de contenido tenemos 4 partes. La primera se refiere a la introducción.
el diseño sísmico, ideas fundamentales, los diferentes tipos de pórticos por desempeño que últimamente se están considerando, y la importancia de no pensar solo en cargas estáticas, sino en ciclos de carga, que definen muchas de las características de comportamiento de nuestros elementos estructurales. En la segunda parte voy a hablar de los pórticos regulares, intermedios y especiales. ¿Qué características de detallamientos tienen estos diferentes tipos de pórticos? Pero tal vez lo más importante es, sorprendentemente, qué características tienen los elementos que no son parte del sistema resistente a cargas sísmicas, y en el caso que nos interesa a nosotros acá en el Ecuador, para pórticos especiales. La tercera parte de esta presentación es la experiencia en Ecuador. Edificios afectados por el sismo 16A, cómo se está construyendo en el Ecuador, y definitivamente lo que considero el problema de fondo. La última parte de las conclusiones, matemáticas con fundamento, herramientas computacionales, modelos en elementos finitos, las formas que podemos desarrollar nuestro conocimiento para comprender mejor los fenómenos de comportamiento de las estructuras ante cargas sísmicas. Entonces, empecemos con la introducción. Y una idea general, el diseño sismo resistente en zonas sísmicas, ¿cierto? Entonces, es un tema muy, muy amplio. Pero nos vamos a limitar al estado de resistencia última, porque es normalmente también el estado que más se estudia en nuestros cursos regulares de pregrado. En este estado de resistencia última tenemos que las estructuras soportarán una serie de oscilaciones en el rango inelástico de respuesta sin un deterioro crítico de su resistencia. Una forma diferente de expresar muchas ideas que siempre tenemos, que siempre exponemos en clases sobre el diseño sismo resistente. Lo he puesto de esta forma. Repito, las estructuras soportarán una serie de oscilaciones en el rango inelástico de respuesta sin un deterioro crítico de su resistencia. En especial, me enfoco en limitar los mecanismos de fallas frágiles y propiciar los mecanismos de fallas dúctiles. Y entonces aquí en realidad estoy hablando de criterios de capacidad. Voy a enfocarme en esos criterios. Aquí es interesante entonces resaltar los elementos fusibles, los que entrarán en cedencia durante el evento sísmico. Hay que elegir y establecer el patrón de falla adecuado de estos elementos fusibles. Deben ser capaces de desarrollar incursiones inelásticas significativas de manera estable y de disipar energía durante un evento sísmico. Para ello se deben controlar debidamente las posibles fallas frágiles asociadas a resistencia al corte, problemas de confinamiento, adherencia y longitudes de desarrollo. Fíjense en que esto está pensado fundamentalmente para estructuras de hormigón armado. No estaba aquí indicado, pero esto es lo que estoy exponiendo. Entonces, visto de este punto particular de vista el problema del diseño sismo resistente en zonas sísmicas, debemos establecer un patrón de falla adecuado de ciertos elementos fusibles, y para ello debemos controlar posibles fallas frágiles, que normalmente uno piensa están asociadas a la resistencia al corte, pero también, y esto es entonces importante, a problemas de confinamiento, adherencia y longitudes de desarrollo. Es un detallamiento que muchas veces uno deja de lado. Ahora, aparte de los elementos fusibles, hay el resto de elementos. Y la idea es diseñarlos para que permanezcan en el rango elástico al presentarse las fallas dúctiles, rótulas plásticas esperadas en los fusibles. Creo que siempre le ponemos enorme atención a los fusibles y dejamos de lado el resto de elementos. Entonces, ahora veamos qué pasa con la clasificación de los pórticos según su desempeño, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se comporta una estructura? ¿Cómo es, qué tal es su comportamiento inelástico? Menor, mayor. Entonces tenemos tres tipos de pórticos, ¿cierto? Los pórticos especiales a momento, los pórticos intermedios a momento y los pórticos ordinarios a momento. Acá en Ecuador, por ser una zona de alta sismicidad, está recomendado los pórticos especiales a momento y nada más.
¿Cuáles son estos? Sistemas capaces de incursionar y disipar energía en el rango inelástico de manera estable ante un evento sísmico. Y aquí lo que es interesante es que evidentemente requieren un estricto control de fallas frágiles. Ahora también hay otros tipos de pórticos, los intermedios a momento, que son capaces de incursionar y disipar energía en el rango inelástico, muy bien, pero de manera limitada. Entonces, aquí sería, se podría expresar la forma de comportarse de estos pórticos indicando que se requiere limitar la generación de fallas frágiles. No hay un estricto control como en los pórticos especiales, hay un control que limita la generación de fallas frágiles. Pone un límite máximo o mínimo, podríamos decir, para el comportamiento de las estructuras, pero no dice exactamente hasta dónde hay que llegar para controlar el comportamiento. Los últimos pórticos son los pórticos ordinarios a momento, o podríamos decir los pórticos regulares a momento. Sistemas con muy poca capacidad inelástica se diseñan para que tengan principalmente un comportamiento elástico con una capacidad limitada de incursionar en el rango inelástico y disipar energía. Se utilizan en zonas de baja sismicidad. El nivel de detallado proporciona la resistencia y ductilidad requerida para cada tipo de pórtico. Entonces, la pregunta es, ¿nos puede servir quizá como una orientación los requerimientos de resistencia y ductilidad de cada uno de estos tipos de pórticos para aplicarlos no a los elementos fusibles, sino al resto de elementos? Sería una pregunta, ¿no? Pues ya la vamos a responder. Aquí tengo mucha información. Hay, como siempre, cualquier cantidad de información en videos, en artículos. Aquí tengo una video respuesta de una estructura ante un sismo. Y aquí está de nuevo esta clasificación según su desempeño, ¿no? Entonces estoy viendo que estos elementos de gran capacidad de disipación de energía, parece que por el gráfico se trata de, sobre todo, la cantidad de estribos. Y cuando veo el gráfico de fuerza contra deflexión, veo que en realidad tiene un gran rango de comportamiento inelástico, ¿cierto? Y además de que no se reduce la resistencia, la fuerza que soporta esa estructura. Y eso sí que se puede deformar enormemente. Los de capacidad moderada de disipación de energía, noto que una característica importante son los estribos. De nuevo, parece que está reducida la cantidad de estribos. Y cuando hago el gráfico de fuerza contra deflexión, esto, entonces veo que su capacidad de incursionar en el rango inelástico es menor a la anterior. Y el último es la capacidad mínima de disipación de energía, que realmente hay un gran rango elástico, empieza el rango inelástico y colapsa. Entonces, lo que es interesante también es que en realidad deberíamos pensar no solo en un ciclo, sino en varios ciclos. Ahí a la derecha está las energías disipadas en los diferentes ciclos de histéresis. Tenemos un primer ciclo sombreado y luego los nuevos ciclos que se ven que tienen un comportamiento diferente. Es mucho más reducidos que el primer ciclo. El primer ciclo indicaría una disipación de energía importante. Entonces, sí, parece que sería interesante estudiar qué pasa con estos pórticos. Y antes que nada, esto de lo que estamos viendo, de que no solo interesa quizá un pushover, empujar la estructura hasta que falle, sino que analizarle más allá de estos métodos estáticos no lineales con métodos dinámicos no lineales, ¿no? Con ciclos de carga. Y aquí vamos a ver entonces esto de lo que nos interesa, la falla dúctil y el efecto del cortante, que es uno de los más importantes que limitan el comportamiento dúctil. Nuevamente estoy usando el video, información del video que les había mostrado previamente. Entonces, ahí hay una historia, momento, contratiempo en la parte central de esta figura. Y estos efectos de la carga alternante que aumenta positivamente, luego baja y aumenta, pero ahora con signo contrario, con diferentes ciclos de diferente magnitud además. Entonces, ¿qué producen estos cargas alternantes?
degradación de la resistencia a flexión y degradación de la resistencia cortante, ¿no? Entonces, pensemos primero qué pasa con los momentos. El momento en un sentido produce grietas de flexión en la parte superior. Es el primer gráfico que se puede ver en esta imagen a la izquierda. Y más abajo, el segundo gráfico, que serían los momentos de signo contrario que afectan ahora las grietas, no son en la parte superior, sino en la parte inferior. Obviamente, al cargarse en un sentido, se forman grietas por flexión, pero en los nuevos ciclos hay un deterioro de la adherencia, porque ya hay grietas previas. ¿Qué pasa a nivel de las secciones? Entonces, lo que vemos es que en realidad como que nuestro hormigón no está trabajando en todo lo que desearíamos, ¿no es cierto? Como que no sabemos hasta qué grado está trabajando el hormigón. Eso sí, es muy importante no dejarlo de lado el hormigón, pero saber que no podemos controlar de una manera confiable o estable, diríamos, la capacidad del hormigón. Entonces, el resultado, ¿no? Tenemos que ver el comportamiento de fuerzas, en este caso momentos, y de deflexiones, en este caso giros, de nuestro elemento estructural. Y uno esperaría un ciclo bastante uniforme, un comportamiento ideal, pero la realidad muestra una reducción de este ciclo histerético, una pérdida de rigidez, seguida por recuperación de rigidez cuando se cierran las grietas. Entonces, vemos que en realidad hay un estrangulamiento de los ciclos de estéresis, hay una pérdida muy importante de rigidez y también una pérdida de capacidad de disipación de energía. Muy bien, entonces estamos viendo de que es importante esto de ver con cuánto contribuye el hormigón a la resistencia a nuestras cargas sísmicas y si es confiable o no considerar este comportamiento. Ahora, también se han hecho múltiples pruebas cuando los esfuerzos cortantes son elevados y nuevamente aquí vemos gráficos de Vertero, me parece, ya de hace muchos años. Al principio un comportamiento de flexión aceptable cuando no hay mucho cortante. Y luego, ¿qué pasa cuando el cortante es importante? Cambian los ciclos histeréticos tanto en resistencia como en rigidez. Cuando uno ve las grietas que se forman, que es la parte de más abajo de esta imagen, cuando hay flexión en un sentido y el cortante es importante, las grietas son dominantes de flexión, pero acompañadas por cortante. Y cuando se hace el momento en sentido contrario, otro ciclo de carga, entonces hay acumulación de daño. Y puede darse el caso de que haya un cortante de deslizamiento, es decir, como que hay una zona eh, mm, rota ya entre el resto de la estructura y el elemento estructural. Y que entonces lo único que queda ahí sosteniendo al elemento estructural, al resto de la estructura, son los hierros longitudinales. Entonces ya vemos que definitivamente el cortante es vital controlar. ¿Ya? Y aquí está, en realidad, en presencia de corte, vemos la flexión, pero con el cortante alto en un sentido, en el otro sentido, las grietas que se forman. Y nuevamente el resultado es un estrangulamiento en los ciclos de histéresis. Un estrangulamiento, un cambio del comportamiento muy importante debido a la presencia de cortante. Entonces, definitivamente hay que tomar en cuenta siempre el cortante. En los programas de cálculo, por ejemplo, el ETABS, el SA 2000, sí está esta cuestión de configurar el cortante. La cuestión es manejarlo adecuadamente. Entonces, regresamos a esto de pórticos regulares, intermedios y especiales. Entonces, lo que pasa también es que cuando uno ve los resultados de un programa estructural, digamos el ETABS, ¿cierto? Observa que cuando hace un análisis como viga que fueron parte de un pórtico a momentos especiales, necesita un acero, está en la parte roja marcada a la izquierda de esta imagen, de 542 milímetros cuadrados en la parte superior y 287 milímetros cuadrados en la parte inferior. Pero estos programas de cálculo estructural permiten hacer también
solo a un elemento hacerle un diseño como pórtico intermedio. Entonces los resultados que se muestran a la derecha, 542 milímetros cuadrados se mantiene en la parte superior y la parte inferior ha descendido un poquito, a 230 milímetros cuadrados. Cuando se hace un diseño para un pórtico regular, solo se ve que en cantidad de acero lo de arriba permanece estable, 542 milímetros cuadrados, pero abajo está cero. Es decir, que en realidad entonces hay unos requerimientos de cantidad de acero que depende del tipo de pórtico que estemos analizando. Y uno está muy tentado a capaz que usar estos resultados para los elementos que no van a llegar a comportarse con rótulas plásticas en sus extremos. Cuando vemos también la cantidad de acero que se necesita por cortante, un elemento especial a momentos necesita, es la parte que está a la izquierda, rodeado de un rectángulo celeste, 640.43 milímetros cuadrados cada metro. En el pórtico intermedio, 209.25 y en el pórtico regular, otra vez 209.25 milímetros cuadrados. Entonces, ¿de dónde salen estas diferencias? Y si las podemos utilizar o no para nuestro diseño de pórticos especiales al resto de elementos. Entonces vemos la tabla 18.2, donde la saqué, capítulos que deben cumplirse sin aplicaciones típicas. Es el ACI 318-19. Entonces, creo que aquí hay ahí está, ¿no es cierto? Hay muchas cosas importantes. Por ejemplo, la segunda fila de materiales. No se puede usar cualquier hormigón, en cualquier acero, en estructuras de hormigón armado, en zonas sísmicas de gran sismicidad. Las de diseño sísmico de EF. Pero ahora nos interesa, por ejemplo, la tercera fila que está ahorita resaltada. Dice los miembros de pórticos, los elementos de pórticos, las vigas, columnas. Dice que para la categoría de diseño sísmico B, hay que usar las recomendaciones 18.3, son las que se refieren a pórticos regulares. Para edificaciones tipo C, hay que usar las recomendaciones en 18.4, se refiere a los pórticos intermedios. Y para categoría de diseño sísmico de E y F, que son las que ocurren aquí en nuestro Ecuador en su gran mayoría, es todo lo que se refiere a 18.6 a 18.9. Entonces, lo primero es que en realidad estas características de pórticos intermedios, regulares y especiales no pueden usarse para tener una idea para determinar el armado de los elementos que no van a comportarse como fusibles. Pero sí, tal vez nos pueden dar una orientación. Ahora, claro, para los miembros estructurales que no se designan como parte del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas, sí hay recomendaciones y está en el capítulo 18, parte 14. Nos toca estudiar esas partes, estas diferentes recomendaciones, porque el problema fundamental es el detallamiento. El problema de las diferentes estructuras. No es las fuerzas, no es las derivas, no es el control de las fuerzas, la magnitud de fuerza que se aplica, no es el control de las derivas, es el control del detallamiento. En estructuras de hormigón armado es el detallamiento el esencial. Nuevamente recordamos acá lo que teníamos de que los pórticos regulares, los pórticos intermedios y los pórticos especiales, con sus diferentes tipos de comportamiento de fuerza contra deflexión, y siempre recordando de que tenemos que pensar en varios ciclos de carga. Y aquí tengo un manual de diseño de pórticos de hormigón, ACI 318-19 del CSI, del ETAPS, del SAR 2000, de los creadores de estos programas comerciales. Entonces dice que los criterios de diseño para momentos ordinarios, aquí empiezo a entender por qué hay tales diferencias. Dice por ejemplo, para chequear columnas, está bien por interacción. Para el diseño de columnas también interacción. Dice combinaciones especificadas se van a usar para determinar la cantidad de acero longitudinal. La cuantía de acero está entre el 1 y el 8%. Para pórticos ordinarios o regulares, para pórticos intermedios y para pórticos especiales, lo que sabemos, siempre damos en clases, el 1% hasta el 6%. Ahora, ¿qué habla respecto a los cortantes de columnas?
entonces dice que si la condición de riesgo es B y la relación entre el lado libre de la columna respecto a su lado menor es menor o igual que 5, se debe usar las mismas características que los pórticos intermedios. Está bastante complicado entenderle, pero bueno, veamos qué pasa con los pórticos intermedios. Dice que hay que modificar las combinaciones. La carga del sismo debe incrementarse por el parámetro omega 0. Entonces es un parámetro que está en el ASC 7, ¿cierto? Entonces nos va a interesar entenderle mejor eso. Tenemos que ya no utilizar simplemente nuestras combinaciones una vez sismo, sino que tenemos que hacer la omega 0 sismo, o sea, aumentar las cargas por sismo para tratar de considerar un comportamiento elástico. Y para cuando consideremos las características de capacidad de cortante, el phi es igual a 1,0 y el alfa, que es el parámetro que aumenta la capacidad o el valor de influencia del acero, es 1 también. ¿Qué pasa con los pórticos especiales? ¿Cierto? De nuevo, el cortante se calcula por capacidad. El phi es igual a 1, pero el lambda es 1.25. Y es algo súper importante esto, los pórticos de momentos especiales sísmicos, BC puede ser igual a 0, es condicional. Entonces esto obliga a poner mayores cantidades de estribos. Entonces, entendiendo esto de alguna forma mejor, revisamos qué pasa con los momentos, con los pórticos de momentos especiales. Vemos que deben tener condiciones de aceros mínimas, de aceros máximas, que son las que normalmente vemos en los cursos de pregrado. Pero también en cualquier extremo de apoyo de la viga, la capacidad de momentos positivos, es decir, asociada con el acero del fondo, no debe ser menor que la mitad de la capacidad de momento negativa asociado con el acero superior. Esto está en 18.632. Ah, sí, el capítulo 18, que siempre vamos a tener que referirnos. Y ni la capacidad de momento negativo, ni la capacidad de momento positivo en cualquiera de las sesiones dentro de la viga debe ser menor que 1/4 de la máxima capacidad de positivo o negativo de cualquier extremo de la viga. Entonces, nos obliga a poner unas ciertas cantidades mínimas de acero para estas vigas en pórticos especiales. Y claro, aquí nos damos cuenta de que sí, que cuando usamos un pórtico intermedio, en cualquier soporte de la viga, la capacidad de momento positivo no podría ser menor que 1/3 de la capacidad de momento negativo. Y ni la capacidad de momento negativo, ni la capacidad de momento positivo en cualquiera de las secciones dentro de la viga deben ser menor que 1/5, la máxima de las capacidades positivas o negativas. Entonces es mucho más estricta lo que pide para los pórticos especiales respecto a los pórticos intermedios. Tal vez nos puede dar una guía de lo que se necesita en pórticos intermedios para los elementos que no van a fluir. Eso sí puede darnos una guía, pero todavía no nos dice exactamente los valores. Tal vez podríamos reducirlos, eso sí, podríamos estar pensando en la cantidad de acero que vamos a colocar en un extremo y en el extremo opuesto de una viga. Exacto. Nos interesa qué pasa con esos elementos que no son parte del sistema resistente a cargas sísmicas. Dice, bueno, ¿qué hacemos con esos elementos? Los que ya no sabemos cómo hacerlos, porque siempre hemos prestado nuestra atención a los elementos que van a tener rótulas plásticas en sus extremos. Y los otros, los que no tienen, bueno, en primer lugar, ¿cómo los identificamos? En este momento es cuando dice uno, la forma tradicional es insuficiente, hay que buscar nuevas herramientas y, por ejemplo, la más básica sería el análisis estático no lineal, el pushover. Y luego los análisis dinámicos no lineales. Es decir, esto va a ser importantísimo para poder determinar cuáles mismos de nuestros elementos no necesitan todo el detallado especial que requieren los elementos de un pórtico que van en los que se van a formar rótulas plásticas.
En 18.14.3.3 del ACI 318.19 dice, habría que calcular qué pasa con esos elementos, ¿cierto? Incluyendo el desplazamiento para lo que está asumido que va a producirse durante el peor caso de carga sísmica. Pero si no se calcula esto, debe cumplirse desde A hasta D. Entonces, aquí están los puntos, ¿no? Los literales, el A, B, C y el D. El primer literal A se refiere a los materiales, a los empalmes mecánicos y los empalmes soldados. El literal B se refiere a las condiciones que deben cumplir las vigas, el C, las columnas y el D, los nudos. Entonces, nomás, aquí hay un resumen, ¿no? Literal A, materiales, empalmes mecánicos y soldados. El 18.2.5 se refiere al hormigón, el 18.2.6 se refiere al acero. El hormigón básicamente dice que se aceptan hormigones con un F'(C) mayor o igual a 210. En acero hay algunos aceros, pero normalmente el 4.200 kilogramos fuerza centímetro cuadrado se lo puede usar sin problemas en nuestras estructuras especiales. El 18.2.7 se refiere a los empalmes mecánicos. Estos no deben realizarse en los sitios donde van a presentarse rótulas plásticas, y en los sitios en los que se produzcan hay que rodearlos con muchos estribos. El 18.2.8 se refiere a empalmes soldados, y entonces también aquí limitaciones, ¿no? De que no se puede hacer una soldadura sin control. En la parte de las vigas, el 18.14.3.2a, que es la primera parte que dice que debe cumplirse, se refiere a las características del refuerzo longitudinal, que están en 18.3.1, y las características del refuerzo transversal, que está en 18.7.5. Y el 18.6.5 se refiere a la resistencia cortante, ¿ya? Entonces resulta bastante complicado ver esto de los requisitos de los elementos no estructurales. Es de los elementos que no van a tener rótulas plásticas en sus extremos. Probablemente hubiera sido mejor, digo yo, decir, cumple con todos los requisitos de, digamos, de los pórticos especiales, excepto tales, ¿no? Y probablemente hubiera sido más fácil. En las columnas también está todo súper bien explicado. Hay que ir al 18.7.4, que se refiere al refuerzo longitudinal, al 18.7.5, que se refiere a la cantidad de desplazamiento del refuerzo transversal, al 18.7.6, que refiere a la resistencia cortante. En todo caso, siempre hay esto, ¿no? El refuerzo longitudinal, el refuerzo transversal y cómo se calcula la resistencia acortante. Cuando hablamos de refuerzo transversal, hablamos de cantidad y espaciamiento. La resistencia acortante, esto de la resistencia por capacidad. Hay un elemento más, ¿no? La unión entre vigas y columnas, los nudos. Deben cumplir con 18.4.4.1, y este 18.4.4.1 se refiere a una serie de puntos que están indicados: características de doblado de estribos, 2 capas al menos de refuerzo estribal, mecanismo puntal tensor, longitudes de desarrollo de los ganchos, atracción y compresión, el espaciamiento menor que tales características, y también algunas características de los aceros con cabeza, las barras con cabeza, que puede darse en algún punto que haya este tipo de barras. Y bueno, aquí está buscado cada uno de esos ítems y tratado de demostrar todo lo que se refiere en la imagen anterior en esta otra imagen. ¿Cierto? Esto que está aquí se refiere a vigas. Y lo que está acá se refiere a columnas. ¿Ya? Entonces está realmente bastante cuidadoso encontrar todos estos detalles. Y probablemente, como decía, sea más fácil decir, cumple con todo lo que se sabe de los pórticos especiales a momentos, excepto tales cosas. Tal vez eso sería más fácil que la forma en que está actualmente escrito. Pero, ¿cuál es la experiencia en Ecuador? ¿Por qué es que estamos preocupados por esto de cómo estamos haciendo nuestro diseño? Entonces, aquí saco los trabajos del doctor Ayar, ¿no? Aquí está un artículo de como 35 estructuras que han sido analizadas en Malta. La segunda parte es este artículo, hay muchas más. Esta es la revista Ciencia, volumen 19, páginas 389 a 412. Entonces, esta tabla que está en este artículo dice derivas y desempeño de estructuras analizadas.
y vemos primero el nombre de las estructuras. Y bueno, lo interesante acá es que ellas no son estructuras residenciales, ¿no? Son estructuras, son edificaciones relativamente importantes. Hasta veo por acá 15 pisos o 16, el Bucios, ¿cierto? En hormigón armado es lo que nos interesa. Y la cuarta columna es las derivas globales y la quinta columna es las derivas de piso. Entonces resulta que estas derivas son relativamente bajas, ¿no? Nuestra norma acepta el 2%, pero estas están debajo de ese valor. Y sin embargo, el daño, y ahora es interesante también, estructural, que es lo que siempre pensamos, no vigas, columnas, pero también no estructural, las mamposterías de relleno. Resulta que son extensivos, la G es general para Nautilus, extensivo localizado para el Fortaleza. Acá hay esto, otro extensivo localizado en la Clínica del Sol, ¿no? Entonces el daño no estructural con esas derivas relativamente bajas son extensos y como vimos en Nautilus generalizado. Y cuando vemos las derivas están súper bajas. El daño estructural, por otro lado, dice moderado o localizado, ¿no? En el Nautilus que estaba viendo la cuestión más severa. Pues, algo está pasando de que hay demasiado daño, básicamente, ¿cierto? Entonces aquí otra vez los comentarios y conclusiones, y de nuevo resulta súper interesante releerlos. Dice, es cierto, ¿no? Hay que pensar en esto de las derivas, que son valores bajos, pero tal vez lo más importante es lo que continúa, ¿no? Dice, la rehabilitación duró 8 meses. O sea, fue una cosa terrible, un costo muy grande para las personas que vivieron ahí, para los constructores, etcétera. ¿Qué más problemas hay? Se ha demorado, dice, unos 3 meses hasta que el seguro entregue el dinero. Porque había todo un proceso bastante burocrático. Y por último, en estos edificios se decidió cambiar de material las paredes de bloque. Se cambió a gypsum, lo que demandó 5 meses más de rehabilitación. Es decir, estamos haciendo algo mal, porque encima más cuando rehabilitamos las estructuras nos demoramos mucho. En otro edificio, Fragata, la rehabilitación duró 6 meses y también se cambió el material de las paredes a gypsum, ¿no? Que es algo que se está realizando en muchos de estos edificios. Siempre cambiar las paredes. ¿Por qué? Porque el daño allí era, si no era localizado, generalizado en alguno de ellos. Entonces, el doctor Ayala aquí concluyen que se debe pensar en diseñar estructuras con menores derivas globales para mejorar notablemente el desempeño sísmico. Y esto, ¿cómo lo logramos? Esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces aquí se sugiere construir estructuras más rígidas o cambiar la forma de construir. No esperar que venga el sismo y sostenerle de los cuernos al toro que se nos va encima, ¿no? No es muy inteligente eso. Mejor hacerle el quite, ¿no? Como el torero. Es decir, diseñando edificaciones con aisladores sísmicos o disipadores de energía, sistemas diferentes. Entonces, ¿qué está pasando acá en nuestro Ecuador? Probablemente en este momento se estén construyendo pórticos resistentes al momento intermedios por el nivel de detallamiento, pero con las cargas de los pórticos resistentes a momentos especiales. Ahora, el problema es que los pórticos resistentes a momento intermedios no son adecuados para zonas de alta sismicidad como en el Ecuador. Entonces, tenemos un problema grave porque hay un desconocimiento sobre la importancia del detallamiento. Consideramos nomás con unos criterios básicos ya tener un comportamiento adecuado y es falso. Y se nota enseguida porque obviamente los daños en las estructuras están muy elevados. Creo que fundamentalmente es el nivel de detallamiento. Entonces, uno se pregunta, pero bueno, ¿cuáles son los parámetros que se deben controlar mejor, no? ¿Qué debemos hacer para
obtener estructuras con mejor comportamiento. Entonces, por ejemplo, uno se pregunta, ¿se necesitan edificios más resistentes que soporten más carga dentro del rango elástico? O sea, hay que darse cuenta de que en realidad hay un rango elástico y un rango no lineal, no elástico, ¿no? Lo que estoy preguntando se puede reformular diciendo, ¿se necesitan edificios que se diseñen para mayores cargas sísmicas? ¿Por qué? Porque para el mismo nivel de movimiento del suelo y de tipo de detallamiento, ¿no es cierto? Si tenemos el sismo que estamos esperando en Esmeraldas, el mismo nivel de movimiento del suelo o en Manabí, mantenemos el tipo de detallamiento súper exigente. Aumentar las cargas, un edificio más resistente tendrá menor demanda de ductibilidad y menor daño, ¿cierto? Entonces nuestra idea sería aumentar las cargas a las que están siendo sometidas nuestras estructuras. Pero ahora viene la pregunta, ¿puede aumentarse la resistencia de una edificación cambiando el factor R? Porque esa sería una idea, ¿no es cierto? Yo veía que en políticas especiales de hormigón usaba 8. Políticas intermedias de hormigón, más miedo, ¿no? Entonces rebajo mis cargas sísmicas por un R igual a 5. Y en el caso de pórticos regulares de hormigón, todavía menos, bajo las cargas a 3. Entonces, en realidad, esto es conceptualmente incorrecto, porque eres un parámetro que depende del tipo de sistema resistente. Entonces, si empezamos a manipular R, cada cual pone su criterio y obviamente eso va a llevar a confusiones. Entonces, deberíamos mantener para lo que es R, ¿no? Un R que depende del tipo de sistema resistente y no del riesgo de daño a la edificación. Nosotros queremos reducir el riesgo de daño a nuestra edificación porque ya vimos que nuestras estructuras están sufriendo demasiado. Entonces decimos cambiar, capaz que es simplemente modificar R. Y el problema es que esto es conceptualmente incorrecto. Entonces, la resistencia de una edificación dentro del rango elástico. Y de nuevo, esto es dentro del rango elástico. ¿Puede modificarse con el factor de importancia? Ese es, sí, ¿cierto? Pero manteniendo el mismo nivel de detallamiento. Entonces ahí veo que si pongo un factor de importancia de 1, tengo un cierto comportamiento, estoy creando una gran deformación. Si pongo un nivel de importancia de 1.25, aumenta no solo mi resistencia, sino también mi rigidez un poquito. Pero se reduce eh, la deriva a la que va a estar sometida mi estructura, ¿cierto? Entonces ahí veo un punto que está menor, está más seguro. Y cuando aumento mi importancia a 1.50, obviamente las derivas que van a surgir en mi estructura van a ser menores. Pero el problema aquí es que el problema de fondo es el nivel de detallamiento. Hay que mantener el mismo nivel de detallamiento. Entonces, no es que mi estructura va a ser mejor si no aumento las cargas y controlo las derivas. Mi estructura va a ser mejor si mejoro el nivel de detallamiento. Ese es el problema. Entonces, ahí vienen estas conclusiones y recomendaciones. Muchas conclusiones y recomendaciones. Veamos, el diseño sismo resistente en zonas de alta sismicidad. Para pórticos de hormigón armado, obliga a realizar un detallado muy estricto, ¿cierto? Entonces, la cuestión aquí es que en estas zonas de alta sismicidad, con grandes cargas que producen ciclos importantes en uno y otro sentido, es vital tener un detallado muy estricto para obtener ductilidades altas. Claro que este detallamiento no es necesario en todos los elementos estructurales. La gran pregunta es sí, ¿y ahora qué hacemos con esos elementos no estructurales? Ya vimos que había un montón de requisitos si no los calculamos y que básicamente se referirían en un primer vistazo de que los espaciamientos de los estribos no necesitan tener consideraciones de confinamiento en vigas y para columnas y vigas hay que controlar esto de que
la resistencia de los momentos en columna sea un 25% más que el de las vigas. Entonces, bueno, o mejor aplicar con más cuidado las nuevas técnicas que tengamos, ¿no? Aplicar no lo que siempre hemos hecho, sino mecanismos, herramientas más sofisticadas. La cuestión es, estamos dispuestos a aprender esas cuestiones mucho más complicadas, mucho más sofisticadas. Las reglas de detallamiento que definen los pórticos regulares intermedios pueden servir como una orientación acerca de las características de los elementos que no requieren este estricto detallamiento, pero no pueden aplicarse directamente, ¿cierto? Tal vez sí realmente es una orientación, pero no pueden aplicarse directamente. La experiencia en Ecuador muestra comportamientos estructurales inquietantes que se deberían a un diseño como pórticos intermedios agravados por el hecho de usar las cargas como pórticos especiales. No sé, el problema aquí es la falta de detallamiento o la falta de conocimiento sobre todas las condiciones de detallamiento que hay que hacer y el hecho de que en realidad esto se podría volver muy costoso, pero hay que concentrarse solo en los sitios que van a tener rótulas plásticas. Los otros sitios podríamos manejarlos con condiciones diferentes. Una falsa alternativa para obtener mejores diseños sería aumentar las cargas, ¿cierto? No, el problema de fondo es el nivel de detallamiento. Es ahí el problema. Aumentar las cargas simplemente va a hacer que nuestro monstruo sea un monstruo más defectuoso. Ahora, ¿qué alternativas hay? Evidentemente, aumentar el conocimiento sobre el comportamiento no lineal de los elementos estructurales. Esto de hacer análisis pushovers, hacer análisis dinámicos no lineales, parece que va a ser esencial. Claro que yo estoy pensando en realidad solo desde el punto de vista del analista, pero en realidad algo muy importante es difundir las normas de detallamiento, no solo a nivel de los ingenieros, sino a nivel de la mano de obra. Ellos deben ser los que deben obligar a todos, ¿no es cierto?, a cumplir con unas reglas mucho más estrictas. Hay otro problema más. Hay que dar atención a los denominados elementos no estructurales. Siempre y aún en esta presentación le he dado mucha importancia al comportamiento de la viga y la columna y he dejado de lado el no estructural, las paredes de relleno. Capaz que ya hay que incluir estos elementos dentro de nuestros modelos estructurales. Y hay algunas tesis que hemos estado desarrollando, por ejemplo, en la Universidad de Fuerzas Armadas, con modelos para describir el comportamiento de las mamposterías. Habría que considerar tipos de estructuras duales con diferentes características de los muros, que uno está pensando en un muro de hormigón armado, ¿no? O sea, bueno, ya no solo pórticos, incluirle algún elemento que aumente su rigidez, realmente. Muros, pero podrían ser diferentes tipos de muros, ¿no es cierto? Un muro de hormigón armado, pero también podría ser un, un muro para estructuras pequeñas, como un enchapado, un muro con características bajas, pero que podrían funcionar para estructuras pequeñas y quizá medianas. Eso en realidad no está considerado en nuestra norma ecuatoriana de construcción, esos tipos especiales que solo se dan aquí por nuestras características de construcción. Y otras alternativas definitivamente es usar otros sistemas estructurales, ¿cierto? Entonces, quizá uno esté soñando, pero podría empezar a pensarse en sistemas de aislamiento de base y disipación de energía. Esto recuerdo nomás que tal vez esto parece como un sueño, pero están regresando personas de las universidades de Estados Unidos, de Chile y de Europa con nuevas ideas acerca de usar estos sistemas de aislamiento de base y disipación de energía aún para estructuras residenciales. Entonces, por ahí se ve un campo que no hay que descuidar. Nada más, esta es la final de mi presentación. Muchas gracias, doctor Pablo Caiza, por su excelente presentación. A continuación tendremos las preguntas por parte de los asistentes.
Dice, bueno, excelente conferencia, doctor Caiza. Es un tema muy relevante. De ahí tenemos una pregunta. ¿Cuál debería ser la medida a adoptar para el control de este tipo de problemas macro? Se refiere a, dice, el detallamiento de pórticos especiales. Generalmente no todos los toman en cuenta en gran parte del diseño y peor aún, constructivamente se realizan cambios que empeoran el problema. Entonces, ¿cuál debería ser la medida a adoptar para este control de problemas? Em, Hay que pensar en los diferentes elementos que intervienen en la construcción. Siempre en la primera parte para nosotros es los analistas, ¿no es cierto? Pero también es las personas que están en la construcción, también son los fiscalizadores y también son los dueños de la obra. Yo pienso que, por ejemplo, una idea importante sería que dentro de los planos obligatoriamente esté indicado detalles de doblado de los hierros, de los estribos, para mantener, por ejemplo, los extremos dentro del núcleo de hormigón. Los traslapes, por ejemplo, deben estar indicados sin producirse traslapes dentro de las zonas donde se van a producir rótulas plásticas. En el caso de columnas, que es un sitio súper crítico, el traslape debe ser solo del 50% de los aceros y en el tercio medio de la columna. Entonces debe haber ese tipo de detalles. Si no hay ese tipo de detalles obligatorio en los planos estructurales, no se los podría aceptar. O sea, en realidad nosotros nos quedamos en controlar la armadura longitudinal, en controlar la cantidad de estribos y basta. Pero eso es en realidad el pórtico intermedio. Entonces nos toca todavía incentivar esto de controlar la ubicación y el tipo de traslapes, de ganchos y estos elementos que aumentan la adherencia. Un primer paso. El siguiente paso es esto de los constructores, ¿no? De que hay que difundir esta información a las personas que están construyendo. Y la tercera parte es que esto es costoso. Entonces, hay que buscar una alternativa para, para controlar esos costos, ¿no? Entonces, como decía, en realidad estos detalles deben hacerse en los elementos donde se están esperando las rótulas plásticas. Y en el resto de elementos debería buscarse alternativas para no reforzarles de manera excesiva, ¿no? Porque no van a comportarse plásticamente. Y ahí viene otra vez el problema de que, ¿cómo? Entonces, el método de fuerzas, que es el que estoy describiendo, en realidad se está volviendo muy complicado. Capaz que, de nuevo, vuelvo a soñar, hay que buscar otros métodos diferentes, ¿no? El método de desplazamientos, el método por desempeño. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos una segunda pregunta. Cuando se emplean sistemas con aislamiento sísmico, ¿cuál es el nivel de detallamiento que se requiere en la superestructura? Hablando de lo que está sobre el nivel de aislamiento. Ya, en realidad no, no le podría indicar todo detalle esta cuestión, pero obviamente la idea general es que la estructura no se deforme por encima del sistema de aislamiento, que donde se produzca la mayor cantidad de deformación sea en el lugar del sistema de aislamiento. Por lo tanto, si es así, entonces habrá que buscar unas medidas diferentes para asegurar la rigidez de la estructura y no la formación de rótulas plásticas, porque ya no van a producirse rótulas plásticas. Los criterios serían diferentes. Buscar estructuras rígidas, quizá no solo pórticos, sino arrastramientos, elementos que aumenten la rigidez de la estructura para asegurar que se comporte como un cuerpo rígido. Muy amable por la respuesta. Bueno, tenemos muchas preguntas en realidad, pero por motivos de tiempo, vamos a escoger una última pregunta. A ver, todas las preguntas son bastante buenas. Tal vez, doctor Caiza, ¿usted quiere coger alguna pregunta y darnos una respuesta a ello, a una última pregunta? Bueno, por ahí veo a uno de mis alumnos, Paulo David Guerrón, dice, vaca, que está con la mano levantada. ¿Cuál es la pregunta, Paulo?
¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Bueno, primeramente me alegra saber que está el ingeniero, bueno, eh, Cagua y usted también en esta referencia. Yo mi pregunta es la siguiente. Si en esto del armado tenemos como preferencia de las vigas banda, digo, de las vigas descolgadas, ¿cómo podemos hacer un mejoramiento de las vigas banda para que sea una opción más rentable? Ese es un problema grave. Em, o sea, la cuestión es que me parece que, por ejemplo, la nueva norma ecuatoriana de la construcción, las vigas bandas como elemento resistente, sismo resistente, ya está prohibida. Pero, y ahí viene el problema, de que eh, podrían usarse para elementos que no estén pensados para ser resistentes a sismos. Es decir, que bueno, ahí entonces tendremos que pensar en otros elementos resistentes, no sé, digo yo, los muros. Y entonces, unas losas ligeritas, sin vigas, con columnas solo pensadas para resistir cargas verticales, ¿no? Entonces ahí todavía podría usarse esto de las vigas banda. Em, ahora, tal vez las vigas banda, me parece que ya están prohibidas efectivamente en lo que se está en lo que se está buscando en la norma ecuatoriana de la construcción. Habría que ver em, cómo se comportan en estas estructuras de 2 pisos, ¿cierto? Las residencias, porque todas nuestras residencias, casa incluida, seguro es con vigas banda. Y la posibilidad tal vez de ayudar a estos elementos demasiado flexibles, creando otros elementos de mayor rigidez, creando núcleos o grupos o elementos tipo muro más rígidos. Entonces, estaba justo pensando en este momento de la alternativa que podría existir de a ciertas paredes de nuestras estructuras, convertirlas en enchapados, en una especie de muros de... Sí, doctor. Mire, Se apagó está apagado su micrófono. lo bueno es que ha sido, perdón, ha sido partícipe de lo que es el proyecto hecho por ERI para la presentación de este año de la dificultad, o sea, del problema estructural que nos marca la institución. Y uno de ellos es hacer ese núcleo, nosotros lo hemos visto como hacer ese núcleo de muros estructurales. Sabiendo que tenemos ese muro, ese núcleo de muros estructurales, tal vez las vigas descolgadas puedan estar de más sabiendo que estos muros están rodeados por columnas que están ahí rigidizando más la estructura. Entonces, ahí era mi pregunta, o sea, ¿es necesario mantener esas vigas descolgadas o podemos implementar estas vigas banda que pueden en un apartado más dar un tema estético a la estructura? Sí, sí. O sea, aquí la cuestión es que eso ya se está haciendo de manera estándar en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, tienen sus sistemas resistentes a sismos y sus sistemas no resistentes a sismos y no usan vigas. ¿Por qué? Es también una cuestión económica, porque la viga ocupa espacio y necesita más material, etcétera, etcétera. Entonces le quitan. No hay vigas. A lo más hay una viga balcón hacia arriba al final de las losas. Y obviamente son nuevas ideas que rompen lo que estamos acostumbrados a hacer. ¿Qué podemos hacer? Estudiarles más a fondo, buscar información, hacer los modelos, usar herramientas más sofisticadas, entender con mayor profundidad el comportamiento de nuestras estructuras. Muchas gracias por las respuestas. Excelente comentarios, doctor Pablo Caiza, al respecto. Eh, por favor, pasamos a palabras por parte del doctor Roberto Aguiar.
Bueno, primero, felicitaciones, magnífica, yo diría, a más de conferencias, magnífica clase que nos ha dado para que los estudiantes que están aquí, la gran mayoría, hayan aprendido, algunos y otros recordado la importancia del factor R, del factor de resistencia, del factor CD, depende del tipo de diseño que estoy realizando. Felicitaciones, una gran conferencia. Y yo no quería dejar pasar mi punto de vista sobre las vigas banda. Yo lo que les digo únicamente es, hagan el equilibrio. Pone usted muros de hormigón armado como usted quiera, muros ya muy resistentes con muros, y ahí viene una viga banda. Haga el equilibrio en el nudo. Vea los resultados que le reporta el ETAPS en la viga. Ella viene con el equilibrio. En la viga dice, este es el momento, es el importante que tiene que hacer la viga. Ya con esos valores vaya usted después a la viga banda y vea si que realmente esa viga banda está en capacidad de, de resistir la demanda que le da el programa. Las vigas bandas, usted haga un ejercicio analítico, póngase una viga de 60 por 20 y de armadura que usted quiera, va a ver que no resiste, la resistencia a momento y a coste es bien baja, bien baja. Entonces, hagan ese chequeo, ese control. Bueno, eso como un comentario nada más y felicitaciones. Otro comentario. Uno de los asistentes pide que ¿por qué no se habla sobre edificaciones duales? Yo andaba pensando en la persona idónea para que de ese tema es el doctor Caiza, ese que trabaja mucho con muros de estructurales, vigas, columnas. Pues quisiera que le tome para que dé unos 6 meses o 5 meses nos hable, porque nos dé otra clase magistral como la de ahora con los sistemas duales. Bueno, muchas gracias. Eh, Muchas gracias, doctor Aguiar, por sus comentarios. Realmente, este tema de las vigas bandas es muy controversial. Dentro de la norma ecuatoriana de la construcción, muchos colegas del doctor Pablo Caiza y otros participantes están continuamente aportando ideas y quiero comentar solamente que el tema se sigue estudiando. Para tomar una decisión, ya llevamos como alrededor de un año trabajando, a honor en muchas personas, y se está buscando no solamente prohibir o tomar una decisión, sino investigar cuál va a ser el impacto dentro de el ámbito de la construcción. Entonces, esperemos a ver qué resultados se tienen más adelante y siempre estaremos acá invitando a gente que nos pueda compartir sus conocimientos y su experiencia. También quiero compartir la pantalla referente a un certificado de reconocimiento que se otorga al doctor Pablo Caiza Sánchez en agradecimiento a la difusión del conocimiento y su valiosa participación como expositor en este ciclo de conferencias, con el tema Pórticos regulares, intermedios y especiales de hormigón armado, firma doctor Roberto Aguiar. Doctor Pablo Caiza, tal vez algún comentario final de su parte. No, muchas gracias al doctor Aguiar a través de estas conferencias, a todos los que han hecho posible estas conferencias, al ingeniero Ryan Cagua, a los que están aquí asistiendo, dejando su tiempo de familia quizá para compartir estos momentos con esta comunidad de ingeniería. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, doctor Pablo Caiza, nuevamente por su tiempo, por su presencia acá. También a todos los asistentes y reiteramos nuestra invitación en este 2023 a las conferencias de los lunes a las 19 horas. Que tengan una muy buena noche. Pasen muy bien. Hasta el próximo lunes. Luego.